Emisión de Contexto de sábado. Usted ya escuchó la síntesis de lo mejor de la semana en contextos. Le agradecemos a Lucía Olivares este esfuerzo y esta dedicación de seleccionar las mejores entrevistas, la que nos dan más idea de qué fue lo que ocurrió durante la semana. Si usted no pudo escucharnos a lo largo de lunes a viernes, en sábado se recupera, se lo prometo. Aunque bueno, hay muchísimos espacios que se quedan fuera de esta síntesis y que son verdaderos prodigios. Gracias a nuestros colaboradores y a nuestros invitados que siempre nos acercan con mucha puntualidad diferentes temas que para nosotros consideramos que son de su interés. Bueno, pues le decía que es nuestro contexto de sábado y usted ya sabe que yo considero que este día es una fiesta en contextos por la calidad de nuestros invitados, por los temas que abordamos, porque nos acercamos a la vida y nos acercamos también un poco al entendimiento de lo que significa la comunicación, el lenguaje, la historia, la mitología, la filosofía, a través de la voz del profesor Álvarez Mesta. Así es que quédese con nosotros hoy en el tema de la semana, porque usted nos lo pidió y usted manda, de verdad, y no son cuentos, no somos políticos, somos comunicadores. Déjeme decirle que había gran interés por el septiembre, mes del testamento. Entonces lo vamos a abordar desde el punto de vista notarial estrictamente, con el mejor, el licenciado Fernando Antonio Cárdenas, y lo vamos a abordar desde el punto de vista de la tanatología, que me parece que es muy importante porque finalmente así cerramos ciclos. Bueno, pues quédese con nosotros y empezamos ya este maravilloso abuelo de pájaro, y una vez más está con nosotros la doctora Morita Salas, que para mí es un placer tenerla acá. Híjole, aguerrida, fuerte, constante, académica de cabo a rabo, y además muy comprometida con lo que hace. Amorita, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Buenos días. Y es mutuo el, pues sí, el respeto y la admiración. Nos vamos identificando, ¿verdad? Muchas gracias, y gracias a Francisco que me dio la oportunidad de estar aquí con ustedes. Es tu oportunidad, que la verdad vale la pena. Bueno, y hoy es un tema que ya lo hemos tratado y no es encantador necesariamente. Ayer veía un video que quería en ese momento no sé qué hacerle a la mugrosa serpiente, que tomó un perrito, un video que pasan, ya saben ustedes, en las redes, y prácticamente lo estaba estrangulando al perrito, ¿sí? Pues se lo quería comer todo, ¿verdad? Como si le cupiera. Yo no sé cómo le iba a hacer para que le cupiera. La serpiente estaba estrangulando al perro. Sí. Se hace cuenta que se le enredó en la parte de atrás del... Yo no sé qué pretendía. Sabes que los depredadores siempre son los malos de la película, pero yo quisiera presentar a pero todos somos depredadores, todos tenemos que comer. Pues darle la bienvenida al doctor Gamaliel Castañeda Gaitán. Sí. Gran amigo, pero aparte soy fan de él y admiradora. Y tuve la fortuna de ser su profesora, y son de sus estudiantes que lo mejor que podemos hacer es hacernos de lado y dejarlos pasar, ¿verdad? Siempre brillante. Qué padre. Así que, pero además expertísimo en reptiles, aparte de otras cosas, y bienvenido. Muchas gracias, Gama. maestra. Muchísimas gracias por la invitación y gracias también por sus palabras, maestra. Y y bueno, yo le preguntaba a Gama, que él ya ha venido aquí en una ocasión con Francisco, le decía, ¿qué crees tú que sea lo importante que la gente deba saber de las serpientes? Porque a veces le decimos, háblanos de este tema, y él como herpetólogo, qué mejor que saber exactamente dónde están los vacíos y omisiones de la difusión de este tema, para que la sociedad no los satanice y no los acose también, ¿no? Sí, no son las malas de la historia. Desafortunadamente tenemos o hemos crecido con una forma negativa, pues una imagen negativa de las serpientes, y esto aparece incluso desde la religión, ¿sí? Se habla incluso que hay una hipótesis que dice que nosotros le tenemos un miedo natural a las serpientes precisamente por ese rol de depredadoras, y por el hecho de que, bueno, en algún tiempo anduvimos, tal vez no nosotros, pero sí nuestros antepasados, descalzos en el monte. Y las serpientes están en prácticamente todos los ecosistemas, salvo en las zonas con hielo, no se encuentran ahí. Son animales, son reptiles que necesitan de temperaturas
cálidas para estar en activo, pero desafortunadamente también hay un grupo de ellas que son venenosas y que desde luego representan un riesgo para la salud, ¿no? Pero también es importante recordar esta parte de que esa producción de veneno es una forma, una estrategia que desarrollaron a lo largo de su evolución para hacerse de comida. ¿Sí? Y como en este caso comentaba, las serpientes cazan de dos formas principalmente. Una es por medio de su veneno para inmovilizar y predigerir a su presa, y la otra por constricción. Entonces cuando la serpiente tal vez agarró aquí al perrito, lo estaba así estrangulando para tratar de asfixiarlo, para reducir cualquier riesgo de esa presa y poder tragarla. Entonces, ese es el problema, pero a final de cuentas, el rol ecológico de las serpientes es muy importante, muy, muy importante, sí. Pero, a ver, Gamaliel, ¿pero cómo se va a tragar un perro? El perro era 4 veces más grande que la serpiente. Bueno. ¿O lo disecciona y se No. Normalmente lo engullen completo. Sí ha habido casos en donde serpientes tratan de comer una presa más grande y terminan muriendo. Sí. Muchas veces... En el pecado está la penitencia. Muchas veces, a veces, por ejemplo, la falta de recursos hace que el animal, dentro de toda su hambre, pueda o intente comer algo que generalmente puede ser más grande que ellas, y terminan asfixiadas o terminan incluso reventándose. Por ejemplo, es común aquí en la región, en la parte árida pues de México y de Estados Unidos, se han observado estos falsos camaleones, estas lagartijas cornudas, que a veces son muy grandes, de cuernos grandes, y que las serpientes las engullen, pero los mismos cuernos rompen a la serpiente y esta muere. Pero a final de cuentas es también una estrategia que ha ido desarrollando el falso camaleón para de alguna forma tener menos presión de depredación, en este caso de algunas serpientes. Entonces, realmente en la naturaleza es común ver toda esta, pues, naturaleza, vamos, precisamente, o sea, las salvajada, cosas son como son. Pero es que para nosotros, es que mira, perdón que interrumpí, la verdad es que nosotros humanizamos el comportamiento de la naturaleza. Exacto. Entonces siempre lo interpretamos de acuerdo a nuestra estructura y nuestra lógica. Exacto. Entonces, en ese sentido, pues parece una salvajada, pero en realidad el animal se está alimentando. Entonces, cuando dicen, es que pobrecito animal y chiquito, le digo, es que la serpiente está formando huevos en su interior y necesita alimentarse, ¿no? Iba a decir cuida a sus bebés, pero pues no es tan fácil que los reptiles no son tan cuidadores de crías. Pero sí, no te pones en la otra... Sí, sí, que finalmente la serpiente está haciendo por la vida, ¿no? En el papel de la... Está buscando la sobrevivencia. Sí, o sea, el único que va a matar por placer pues, es el humano, ¿no? Sí, nada más. Yo creo que sí, porque así por placer... Pues al menos dentro de los reptiles no hay. No. Algunos ni a veces... los cocodrilos. No, tampoco. En realidad lo que buscan es alimentarse y listo. Eso es todo, sí. Y bueno, existe esta imagen negativa de las serpientes, culturalmente, pero también se habla de que normalmente nosotros tenemos como más afinidad a algunos animales que pudieran ser más cercanos también en la línea evolutiva a nosotros como mamíferos. Aquí, por ejemplo, los mamíferos, pues... generalmente son mejor vistos que una serpiente, ¿sí? Generalmente creo yo que una serpiente puede ser mejor vista que un insecto. Entonces se habla también un poquito de esa como hipótesis de que nuestra cercanía ancestral es como un poco más afín, o percibimos mejor a muchos de estos animales más cercanos a nosotros. O sea, dentro de la línea de evolución del hombre, los reptiles no intervienen. Sí, desde luego. Solo que están un poco más separados de nosotros, entonces como que todavía se habla, según algunas personas, tenemos más afinidad o vemos un poco más de como empatía, ¿no? Empatía hacia otros animales. Pues simplemente que la serpiente se arrastre en lugar de que camine, ya hay una diferencia notable, porque además ligamos como el suelo con
con suciedad, no sé, a lo mejor estoy infiriendo cosas que no son ciertas, pero yo creo que es una manera de tratar de entender por qué les tenemos tanta aversión. El papel precisamente de que son depredadores, de que son venenosas, desde luego, de que representan un riesgo para la salud, eso ha marcado mucho, ¿sí? Y es normal hasta cierto punto. Por ejemplo, ahora nosotros lo vemos, ¿no? Cuando tratamos, por ejemplo, de inculcarle a alguien algún valor y algún cambio de hábito hacia no matar a las serpientes, es difícil que lo acepten porque normalmente nos dicen, es que es venenosa y a ver, usted me va a curar si me muerde, o usted me va a pagar si tengo un perrito y lo muerde y lo mata, usted me va a pagar el perrito, o cosas de ese estilo, ¿no? Uh-huh. Entonces normalmente existe desde ahí ya una opinión negativa hacia ellas. Y si lo vemos desde el sentido también cultural, pues en la religión que está muy arraigada también aquí en México, pues de alguna forma la serpiente no figura bien. En ese sentido, bueno, nada más aclaro rápidamente, no todos los animales matan para comer, sino también para defender territorio, para luchar por la pareja, etcétera, para abrir la gama de razones por las que un animal puede matar. Pero finalmente estamos hablando de instintos, ¿no? De esta parte. De un comportamiento, animal. Sí, uh-huh. De ese tipo. Que defiende territorio, que defiende a la pareja, que defiende cosas, ¿no? Justamente las religiones o los cotos de poder han intentado siempre manipular la mente de los seguidores o de los o del pueblo, y no estoy hablando de una religión, estoy hablando de cuando se empieza a organizar las comunidades humanas ya para que haya un líder, pero con esta capacidad de inventar cosas, se valen de estas creencias o de estos animales peligrosos para el humano para hacerlo. Y entonces muchos de estos se convierten en mitos, porque mito que, bueno, el profesor ahorita quizá puede explicar más tarde qué quiere decir como mentira o cuento, y se empieza a fantasear, y ahí van las serpientes, siempre van en estos mitos y en estas intenciones de asustar al otro para que ven, yo te voy a defender, entonces hazme caso a mí porque yo puedo controlar todo eso. Y ahí están este grupo de animales, y existe ahorita lo que se llaman mitos vivos, que son estos cuentos que han ido pasando en la humanidad y en las civilizaciones de generación en generación, y hay muchos mitos sobre las serpientes que justamente la gente te jura que es cierto lo que sucede, y puede estar bastante, ser una fantasía bastante iluminada o ilustrada. Bueno, como aquí hay muchas historias de lo que hacen algunas víboras en los ranchos, ¿verdad? De las señoras que amamantan, de las que vuelan y que se convierten en no sé qué cosas, uh-huh. Y al desentender que no es cierto. Pero además siempre le pasó al primo de un amigo. Siempre. No a la persona que cuenta la historia. ¿Cómo cuántas serpientes habrá? ¿Cómo se clasifican las serpientes? Uh-huh. Bueno, hay aproximadamente como 4.900 especies de serpientes en la Tierra. México es uno de los más ricos en algunas de ellas. Por ejemplo, se habla que somos como centro de origen de las víboras de cascabel, de las serpientes de cascabel. Tenemos una infinidad de serpientes, hay muchísimas como familias, taxonómicamente hablando, estas son como muy cercanas a las lagartijas. Sí, están dentro de un grupo de los escamados o escamosos, y aquí comparten pues muchas similitudes con las lagartijas. Hay un buen número de familias de serpientes. Normalmente las más comunes, las que la gente como que identifica más fácilmente, son culebras
o cascabeles, pero hay todavía muchas más familias distintas, desde la pequeña culebrita, que es una serpiente de jardín, que posiblemente la han visto ustedes, no son más que serpientes de unos 10 centímetros, que parecen lombrices y que son comunes encontrarlas, por ejemplo, en la tierra de una maceta o en los jardines, ¿sí? Tenemos especies nativas, tenemos especies introducidas de estas serpientes de jardín, pero tenemos también hasta las boas, los pitones, que son animales mucho más grandes, ya de varios metros de longitud. Y, por ejemplo, pues la que tenemos en Sudamérica, que es la anaconda, ¿sí? Que es pues la serpiente más grande existente en el planeta, ¿no? Pero en México en particular estamos hablando de que México es el segundo país más rico en reptiles y las serpientes son reptiles. Entonces, tenemos aquí una riqueza muy importante en México. No recuerdo ahorita el número de especies en México, pero por ejemplo en el caso de las cascabeles tenemos aproximadamente 43, 44 especies, ¿sí? Somos el país con mayor número de víboras de cascabel. Y aquí en nuestra región en particular posiblemente tengamos unas 16, 18 especies, tanto de culebras como de serpientes de cascabel. Entonces, aquí viene también... ¿Todas son de cascabel? No, no todas. No todas. No todas. De hecho, de cascabel aquí nosotros solamente tenemos 4 especies. ¿Sí? El resto son culebras de diferentes familias. Y la gran mayoría son inofensivas. ¿Sí? Entonces, ese también es otro detalle, que normalmente vemos una serpiente, ¿sí? Y suponemos que es venenosa, ¿no? Y pues la primera reacción generalmente también es a ¿Y qué es lo matar. que tendrías que hacer si te encuentras a una serpiente? Ahora con este boom del senderismo y de que la gente anda en los cerros y estas cosas, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, lo que siempre recomendamos es no manipularlas, ¿sí? Tratar de evitar... Sacarle la vuelta. Cualquier objeto para manejarlas, sí, eso hay que evitarlo, sí. Lo mejor es darle la vuelta, darle su espacio, ¿sí? Muchas veces llaman la atención, tal vez pueda uno verla con cierta distancia para ver cómo se comporta, para ver sus colores y demás, pero sí siempre es importante no manipularlas, dejarlas y que continúen su camino. Aquí es importante decir que aunque no todas son venenosas, si uno las intenta manipular o las acorrala, se van a defender, ¿sí? Entonces sí es probable que intenten morder, pero pues esto normalmente viene derivado precisamente de una acción primera, ¿no? De nosotros, de tratar de moverla con un palo, de tratar de agarrarla. Entonces, lo más importante siempre es pues tratar de dejarla, y yo siento que pues admirarla, a lo mejor tomarle alguna fotografía o algo de esto, que ahorita, por ejemplo, con estas redes de ciencia ciudadana, que es muy interesante, pues registrar, saber qué hay, en dónde se encuentra, eso es muy valioso, ¿sí? Porque de alguna forma pues documenta la riqueza de especies que tenemos aquí en la región y en el país, ¿no? Entonces, claro, qué interesante. Oye, siempre, bueno, es que hay, digamos, yo pondría 2 situaciones. Una ya la explicaste, doctor, que es si va uno en campo y te la encuentras. La otra es que si se mete a tu casa, porque en los hogares rurales o en casas de campo se pueden hacer, meterse. Esto tiene a veces que ver con que tú tienes las condiciones o de resguardo, de nicho, el calorcito si es una época de frío, o está más fresca si está haciendo demasiado calor, o también tienes comida almacenada o comida que atrae al alimento de las serpientes, como los ratones y las ratas. Pero bueno, si la encuentran en su casa y la tienen que sacar, ahí sí, pues yo creo que la pueden ir hasta empujando con una escoba o que hacia afuera. Sí, bueno, si existe así como pleno desconocimiento de si es o no venenosa, obviamente hay que tratar de no perderla de vista. Y por ejemplo, hace poco hicimos incluso un taller de capacitación para cuerpos de bomberos, protección civil, direcciones de medio ambiente de los 3 municipios y también personal de las áreas naturales protegidas, precisamente porque normalmente a ellos es a los primeros que se les habla cuando se encuentra una serpiente en una casa o en un predio donde hay actividad de gente. Aquí normalmente si nosotros les decimos, bueno, si hay mucho riesgo y si también incluso hay mucho miedo de manipularla,
hablen algunas de estas dependencias. Hay gente capacitada para poder auxiliar y en algunos casos incluso hay gente que tiene el material adecuado para poder contener al animal con seguridad y después reubicarlo. ¿Sí? En estos talleres nosotros lo que buscamos es entrenar a la gente para que sepa cómo manejar una serpiente, cuidando su seguridad, su integridad, pero además tratando de no dañar al animal, porque a final de cuentas, pues en muchos casos, cuando se trata de serpientes de cascabel, por ejemplo, son especies que están en la norma oficial mexicana, en peligro. En peligro de extinción. Así es. Y sí, en otros casos, si por ejemplo la gente considera que tiene la posibilidad a lo mejor de ahuyentar sin manipular directamente a la serpiente, hacerlo, ¿verdad? Ahí pues nos puede ayudar generalmente, no sé, algún bastón, algún palo largo, firme, algo que nos permita precisamente dirigirla a un lugar más abierto y pues más directamente hacia vegetación natural. Mira, yo bueno, yo que tengo el predio de conservación en el río, están presentes. Muy raro cascabel, creo que 2 o 3 en 13 años. Pero le he dicho al doctor, me gustaría que mis trabajadores supieran manipularlas justo para esto, ¿verdad? Si hay alguna, capturarla y alejarla del sitio. Pero uno de ellos me ha dicho, pues aquí adentro no le hago nada, pero afuera las cascabeles yo sí me las echo. Entonces le digo, es un arma de 2 filos. Enseñarles a manipularlas, ¿no? Claro. Porque somos, o sea, no sé, Gama, para que nos digas también cuál es el peligro para las serpientes, porque la amenaza para las especies, ¿cuánto les pagan por un animal de estos? ¿Qué creen que son medicinales o si son? Que, ¿por qué la gente las asedia? Porque, mira, una vez me dijo el velador, pues matamos una, pero andaba cerquita de donde él dormía para cuidar. Dije, híjole, pues ni modo. ¿Y dónde está? No, pues la agarró fulano, o sea, el encargado. ¿Y dónde está? Pero quiero verla. Y no es que la fui a tirar, pues ¿dónde la fue a tirar? Porque ahorita voy por ella. No, es que ella tiene, no me importa. La verdad es que la tenía la carne ya colgada en su casa en el tendedero. Si quiere le traigo la carne, pero el cuero lo fui a tirar. Entonces la quiero ver porque también de cuál era, qué edad, que llevártela, que la registraras, ¿no? Que registraras el ejemplar. Y ya seguramente estaba vendida para el cinturón de alguien, ¿no? O sea, esto es también un problema en un lugar donde está dedicado a la conservación, pero todavía cambiar estas actitudes o estos comportamientos es bien difícil. Sí, es complicado y más precisamente porque, por ejemplo, aquí también en la región es muy común y también hay esta creencia de que la carne tiene muchas propiedades. Claro. Sí. Cosa que platicando con diferentes herpetólogos me dicen, no hay un trabajo científico formal que avale que precisamente la carne de serpiente cura algo, ¿sí? Lo que sí existe hay una doctora en Juárez que en algún momento hizo unos estudios y que ella dice, bueno, si la carne la preparan, pero la preparan mal o si se contamina, es un riesgo fuerte de salmonela, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Y entonces es un problema estomacal. Vamos a continuar. Valeria, cuando regresemos, por supuesto, le compartimos a Gamaliel esta inquietud. Y ahora lo que vamos a escuchar ahorita es el editorial. Sí, bueno, pues Ana Ríos Valdés nos platica o nos va a platicar de el evento que vamos a tener en Naturalista y su editorial se llama Observando Nuestro Río. Bueno, pues vamos a ir, muy oportuno, por cierto. Vamos a escuchar. Observando Nuestro Río. Ana Isabel Ríos Valdés. El próximo 23, 24 y 25 de septiembre celebraremos en el río Nazas un evento denominado The Home River BioBlitz. Nos disculpamos de antemano por la falta de traducción, pero es una de esas frases para las que no encontramos palabras precisas en español. Forzando un poco el lenguaje sería algo así como la biobúsqueda en nuestro río local.
El evento consiste en recorrer las orillas del río Nazas, ahí con ayuda de un teléfono móvil o una cámara fotográfica y la aplicación naturalista, iremos realizando un registro gráfico o sonoro de la biodiversidad que encontremos. Plantas, hongos, insectos, aves, reptiles, mamíferos, todas las especies silvestres son bienvenidas. El año pasado, una veintena de entusiasmados Homo sapiens logramos registrar 390 especies diferentes. The Home River BioBlitz tiene valor como ejercicio de ciencia ciudadana, en tanto que genera datos que pueden ser usados a corto plazo para entender distribución de especies, migraciones, presencia de especies invasoras, entre otros. Se genera una instantánea de la biodiversidad observable en el río y repitiéndola a través de los años, a largo plazo, hablará sobre la salud de nuestro río local. Es un ejercicio que puede ser tan intenso como el participante lo desee. Podemos dedicar minutos, horas o incluso periodos de varias horas durante los 3 días que dura el evento. Los registros generados son parte medible y concreta del evento, pero el objetivo más importante es intangible: propiciar una experiencia que motive la reflexión personal, genere un vínculo con tu río local y posteriormente te permita cuestionar y generar acciones para garantizar su salud. Podemos visitar el río de manera recreativa, pero recorrerlo con los sentidos alerta y la atención puesta en observar la vida que nos rodea. Nos abrirá otra dimensión. De inicio, el paisaje puede ser una masa confusa de verdes, cafés, azules, pero cada paso afina los sentidos y nos permite ir reconociendo, primero individuos, una araña, una oruga, una hoja, una flor, hasta que atestiguamos que toda especie existe en relación con otra. Plantas, insectos, aves, tejiéndose con el agua que corre. ¿Qué lugar ocupamos nosotros en este tejido? ¿Qué pasaría si un día nuestro río no estuviera más? ¿Cómo podemos ser mejores vecinos o visitantes de todas las especies que lo habitan? No tengo las respuestas a estas y otras preguntas que se te ocurrirán si participas, pero estoy segura que si este recorrido lo terminas nombrando e identificando al menos una especie que antes desconocías, no solo habrás resuelto un píxel en esta masa confusa de verdes, cafés y azules. Tu vínculo con el río se habrá fortalecido. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna. Un memorial es...
Estamos en este momento en Abuelo de Pájaro, está con nosotros la doctora Morita Salas conduciendo este fragmento de vida, y está con nosotros quien la verdad de las cosas sabe tantísimo de todos estos animales que la mayoría de nosotros rechazamos, pero que son parte de nuestra existencia y nuestra convivencia, ¿no? Que eso también tendríamos que aceptarlo y que fuera parte de lo que vivimos todos los días. Porque nada más nos gusta, como ustedes decían, lo que nos parece que son afines, todo lo que sea chiquito, lo que te dé ternurita, y todo lo demás, por supuesto que lo descartas y lo desechas, incluyendo hasta los insectos, pobres insectos. Ya habíamos hablado ahorita de las arañas y de esto que mucha gente que le tiene una fobia tremenda. Bueno, déjenme compartirles esto que nos pregunta Valeria Correa, que le mandamos un saludo muy grande y el agradecimiento por estar. Dice: padrísimo programa, me encantan las serpientes. De veras, Valeria. Hace unos días vi una cascabel cola negra. Estuve leyendo acerca de ella. Es cierto que su veneno no es igual a las de las demás víboras de cascabel, que no es letal, y en caso de mordedura de una de este tipo, ¿qué se debe de hacer? Esto es lo que pregunta Valeria Gamaliel. Puede ser letal. Normalmente el veneno es muy variable. Varía entre especies, varía dentro de la misma especie en diferentes localidades, en diferentes puntos geográficos. Incluso mi compañero Miguel Borja ya demostró que en esta especie en particular de víbora de cascabel de cola negra, las crías tienen un tipo de veneno y los adultos tienen un veneno distinto. Ahí es importante hablar. El veneno es un cóctel de diferentes proteínas, y estas proteínas tienen diferentes efectos en el organismo de la presa que muerden. Y de crías tienen un tipo de proteínas, de adultas normalmente cambia la proporción de esas proteínas, algunas se reduce casi al mínimo y otras se incrementa. Y esto también se ha tratado de explicar como parte de las necesidades de los organismos precisamente, pero hablando en un contexto evolutivo, ¿sí? Volviendo un poquito a la pregunta, la víbora de cascabel que tenemos nosotros aquí, que es Crotalus molossus, en este caso la de cola negra, es venenosa, representa un riesgo para la salud de la gente. Y bueno, la severidad de una mordedura puede variar y depende de muchos factores, pero sí es importante que sepan que es una serpiente que pudiera en determinado momento pues causar una lesión permanente, y si a lo mejor el envenenamiento es muy severo, también podría causar la muerte. Entonces es importante aquí sí que la gente conozca que sí, es muy variable el veneno, ¿sí? Pero de cualquier serpiente de cascabel de las que tenemos aquí, vamos, es un riesgo que hay que tener cuidado, que hay que tener en mente. Oye, doctor, ¿qué tan cierto es que el animal decide cuánto veneno aplicar? Un poco aclarando que dicen que las serpientes pequeñitas todavía no saben administrar o economizar su veneno, y entonces sí, sueltan más cantidad o son más, no sé si la palabra correcta es ponzoñosa, pero son más es más grave, más tóxicas que las adultas. Sí, sí hay algunos investigadores que sugieren que precisamente la serpiente es capaz como de evaluar el tamaño de la presa, ¿sí? Y por ejemplo, si ve algún animal mucho más grande que ellas, por ejemplo un humano, es también probable que muerda sin inocular veneno, sin inyectar veneno, ¿sí? Solamente buscando precisamente amenazar y ahuyentar. ¿Sí? Pero si el peligro es inminente, la serpiente tiene veneno tanto para defenderse de depredador como para buscar una presa, para obtener una presa. ¿Y el veneno de las serpientes se produce día a día o tienen un reservorio o cómo es? Bueno, las serpientes de cascabel tienen una glándula en la parte lateral y en la mandíbula, en la parte superior. Tienen una glándula en donde guardan el veneno, y tienen además un músculo grande que es con el que oprimen la glándula cuando tienen que inyectar el veneno, ¿sí? Es un aparato bien interesante.
porque pues se ha generado a lo largo de millones de años. Es precisamente pues un sistema para producir una sustancia que le permita a la serpiente asegurar alimento, ¿sí? Porque de esta forma inyecta el veneno a una presa, esta no va a llegar más allá de cierta distancia donde la puede detectar, la va a encontrar y la va a comer, pero además el veneno generalmente va digiriendo, ¿sí? Entonces cuando ya traga al animal, porque no lo mastica en pequeños pedazos, como por ejemplo nosotros, ¿sí? Lo engulle completamente, el veneno le ayuda también a hacer ¿Cuánto tiempo necesita volver a cazar, por ejemplo? Depende mucho. Hay algunas serpientes que si hay recursos en abundancia, pueden estar comiendo a lo mejor unas 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. Pero pueden incluso tardar varios meses en volver a comer si es que no hay recursos. ¿Y cómo sobreviven sin comida? Toleran bien, toleran muy bien, son muy adaptables y normalmente los animales son, por ejemplo, las cascabeles son de hábitos muy tranquilos, normalmente cazan al acecho, es decir, se posan en algún lugar, esperan y son muy pacientes, hasta pueden esperar algunas semanas o algunos meses a que pase alguna presa, aunque también tienen un mecanismo para ir percibiendo olores y van buscando madrigueras, por ejemplo, de roedores para precisamente acercarse a lugares donde puedan tener más probabilidad de conseguir presas. Por acá hay participación del auditorio y nos encanta siempre que nos ofrezcan sus inquietudes. Juan Manuel dice, hay gente en los ranchos que te juran que cuando se amamantaba a un bebé y la mamá se quedaba dormida, la víbora llegaba y se robaba la leche, mientras le metía la punta de la cola al niño para que éste no llorara. ¿Sí es cierto? Es un mito muy arraigado, no solo en México, en muchos otros países. Es muy común escucharlo, pero nada existe evidencia tampoco de algún lado se originó, ¿no? Platicando con un colega de Hidalgo, él hacía por ahí una revisión bibliográfica y parece que viene incluso del viejo mundo, viene de Europa este mito incluso. Y no hay ninguna evidencia de ello, siempre ha sido, como dice la maestra, la prima de un amigo. Ahora, es importante aquí saber que esto supone que la serpiente se va a alimentar de leche cuando realmente las serpientes no tienen ni la morfología, ni la anatomía, ni la fisiología para alimentarse y digerir la leche. Entonces, es un mito. Las serpientes ni para son completamente... succionar. Se necesitan músculos específicos. Para una estructura muscular para pero succionar. Pues dicen que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Así son los mitos, ¿no? Y hay quien dice, ¿por qué la gente lo sigue contando? Pues porque seguimos contando que la señora se le aparece a los traileros en la carretera y se le... Pero además porque como decía yo al principio, es una actitud de poder del que lo está contando. Y cuando te lo cuentan, a veces es el hermanito grande que lo supo y se asustó, pero ahora va a asustar al chiquito. Yeah. Y o la señora que los quiere tener en paz y a ver, y les voy a contar, y te empiezan a contar como cuando te dicen cuentos de horror, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces te quedas así, ya estás así pegado y quietecito. Sí. Son pero ¿por qué se sigue contando? Yo creo que por esto. Ya no es aquel líder de clan que quiere dominar al otro, pero sí es a nivel sí. Personal. Una pregunta. Dani, te mandamos un abrazo, Daniela Guzmán. ¿Las únicas especies de serpientes venenosas en la laguna son todas de cascabel, Gamaliel? Aquí en la comarca lagunera sí. Por ahí hay un registro de micrurus que nosotros no consideramos que exista, porque existe un registro de coralillo en el río Nazas, pero realmente nosotros tenemos dudas al respecto. Hasta donde nosotros sabemos, y bueno, con tiempo de trabajo en campo y desde luego con mucha revisión de literatura, las únicas serían las serpientes de cascabel. El coralillo estaría un poco más alejado hacia la parte de Durango, hacia la parte de Saltillo también, y eso sí, hace que la comarca lagunera solamente las víboras de cascabel sean venenosas. Existe ahorita yo diría un problema, pero es un efecto de la globalización y de la movilización
y de la facilidad con que consigues mascotas exóticas no Claro. permitidas, que entonces la distribución de las especies se está viendo modificada, pero por actividades humanas que las estamos llevando de un lugar a otro. Bueno, o sea, sí. que alguien puede estar escuchando y decir, es que había una coralillo, pues sí, tal vez fue una mascota que se escapó, no sé, o alguien que ya no la quiere tener y va y la tira. Es que es horrible que digan, ya no quiero ese animal en la casa y váyanlo a llevar allá al río o al monte, ¿no? Entonces, quizá ese animal no se va a reproducir, no va a empezar a colonizar el lugar, pero mientras viva, pues Y eso era lo que te iba a preguntar, fíjate, me llama la atención. O sea, ¿la víbora de una especie identifica a las de su especie para reproducirse? Sí. O sea, no va a tener que veres con víboras de otra Bueno, especie. en el caso, por ejemplo, de las cascabeles, sí hay reportes de hibridación. Ajá. Es decir, un macho de una especie se puede llegar a aparear con una hembra de otra especie. Sí es posible. Y hay muchos morfos o muchas variantes de color que a veces se generan precisamente por ese entrecruzamiento, ¿sí? En un principio, muchas veces en el aspecto teórico en la biología se dice las especies son separadas y no se pueden reproducir entre ellas porque ese es un atributo del concepto de especie. Pero no, realmente muchas de ellas están muy cercanas, que todavía no existe una barrera tan fuerte en su fisiología, ¿sí? Y es posible tener híbridos. Ujú. Acá nos pregunta, hola, buenos días. Tengo una pregunta para el especialista en serpientes. En la región lagunera solo las serpientes de cascabel son venenosas, pues muy parecido a lo que preguntó Daniela. En el lugar donde trabajo hemos podido observar unas serpientes grandes, me parece que les llaman toperas. ¿Esas no son venenosas? Bueno, el nombre común varía mucho dependiendo de la región y a veces es un poco difícil decirlo si puede ser o no venenosa dependiendo de a lo que se refieran. Hay una que le pueden decir la topera, que le pueden decir la ratonera. Si son culebras, lo más probable es que sean no venenosas, ¿sí? Pero, bueno, aquí también viene otro detalle. Hay veces que la gente intenta matar a una serpiente de cascabel y lo único que logra es cortar el cascabel. Y a veces la gente se topa serpientes de cascabel sin cascabel, ¿sí? Entonces esto también pudiera ser un punto de confusión. ¿Y Hay el que ver cascabel otras para cosas. qué le sirve a alguien? ¿Para qué se los quita? El cascabel normalmente la gente o porque les gusta o porque incluso también le atribuyen que puede ser como una especie de amuleto de buena suerte, por ejemplo, ¿sí? O simplemente por el hecho de que intentan matarlas a los animales, a veces en el intento de huida lo que alcanzan a hacer es solamente acortar una parte de la cola o el cascabel y es con lo que se Y quedan. ya no se regenera No, esa el parte. cascabel ya no se regenera. ¿Y cómo incide en la vida de la serpiente? Bueno, el no tenerlo. El cascabel es un tema también polémico en el ámbito académico porque existe una hipótesis que dicen que normalmente el cascabel buscaba ahuyentar o advertir a los herbívoros grandes, ¿sí? Entonces era una forma como de advertirle precisamente a los herbívoros grandes que estaban pastando cerca de una serpiente, pues que debían de mantener cierta distancia porque había una serpiente ahí, ¿no? O sea, es una forma como de notificar nada más que hay una serpiente y que pues eviten pisarla o acercarse, ¿no? Entonces, si este es el factor, pues simplemente es menos probabilidad a lo mejor de advertir a un depredador la presencia de estas. Claro, Susana Stens manda saludos a Morita, a Gamaliel, a ustedes de manera particular. Y dice, las víboras de la feria, esos serpentarios que luego se ponen ahí en la feria para que vayas y veas las serpientes. Bueno, ya en México existen herpetarios. Herpetarios. Sí, herpetarios o serpentarios, estos específicamente de serpientes. Desde luego tienen que estar regulados, tienen que tener ejemplares obtenidos de forma legal, ¿sí? Y generalmente puede haber serpentarios en donde se busque como un aprovechamiento de los animales para que la gente pues pague por ver un animal de estos en cautiverio. Pero también hay algunos que lo que buscan es educar, precisamente, que la gente conozca un poco las especies, la variedad que tienen, los colores y demás. Y bueno, hay un poco de todo, ¿no? En este sentido. Morita. Oye, pregunta Valeria también,
que si estos cursos que han dado se los pueden dar a la población en general, y a ella le preocupa porque en la colonia, las colonias de la orilla, de la periferia, todavía ven estos animales, y además también en la presa, que ella tiene ahí una casita, es muy común. Y bueno, esto responde al dicho que dice primero matas y luego averiguas, ¿no? Pero dice que sí se pueden dar a la sociedad en general estos cursos. Sí. Ella que trata de salvarlas, a ella es a la que le hablan las vecinas, hoy hay una, entonces ve cómo la agarra, la rescata y la libera, que ya te hemos preguntado también, Sí. ¿no? Que a dónde la va a dejar y así. Así es. Sí, claro que sí, maestra. Nosotros en la facultad ahí pues normalmente hacemos estos cursos, por ejemplo, a estas dependencias que son las primeras a las que les hablan. También damos incluso estos cursos a empresas. Sí, mi compañero Miguel Borja, él también incluso da certificaciones. Y también, si hay ciudadanía interesada en esto, también podemos organizar para el caso de ellos, en este caso sin costo de recuperación, podemos organizar un taller, ya sea en la facultad o en el CRECO, para poder atender estas necesidades. Bueno. Ahora, otro detalle importante también aquí es, pues también tenemos disponibilidad de antivenenos, que también estos son muy importantes en algunos lugares porque hay veces que hay carencia, ¿sí? O a veces no sabemos dónde solicitarlos, y son importantes en caso que ocurra un accidente. ¿Ustedes los tienen en la facultad? Nosotros normalmente tenemos en stock, y pues también los hacemos disponibles. ¿Y tienen una vigencia? O sea, Tienen también, vigencia. Sí. Ujú, sí. Susana, sí, ¿y la mujer serpiente? Pues no existe. La medusa. Bueno, pues ya estamos llegando al final, se nos fue rapidísimo abuelo de pájaro. Amorita, Gamaliel, muchas gracias, de verdad, es que es impresionante rodearte de gente que sabe tanto sobre estos temas, y que deberíamos de ocuparnos un poco más de ellos, por supuesto. Amorita, ¿qué ave de la semana tenemos hoy? Pues ahora vamos a escuchar sobre la golondrina pueblera. Esta golondrina de aquí de la región también migra, pero les dicen avioncitos. Y entonces quiero hacer un comentario rápido. En la presa hay un paraje que le dicen los aviones, y luego nos explica uno por qué, y se refiere que justo en ese cañón vuelan muchos avioncitos, que es esta golondrina pueblera. La gente así le empezó a llamar al lugar. Pues muchas gracias, Amorita. Por favor, esta es tu casa, tu espacio. Nos dará muchísimo gusto seguirte escuchando y viendo. Gracias, Gamaliel. Gracias. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos escuchamos el ave de la semana y luego seguimos con el contexto del texto. Contextos. El programa líder en la radio hablada. Contexto ambiental. El ave de la semana. La golondrina pueblera, Petrochelidon fulva. Si ponemos atención, veremos que en la laguna hay muchas especies de golondrinas,
Algunas se ven en ciertas épocas y otras en ciertos hábitats. Incluso en nuestras ciudades son 2 especies diferentes que anidan en las casas y edificios. La golondrina tijereta, de la que hablamos el sábado pasado, y la golondrina pueblera, de la que hablaremos hoy. La golondrina pueblera es una especie común que se reproduce en el sureste de Nuevo México, Texas, Florida, las Antillas Mayores y partes del norte de México, incluyendo nuestra región. Es un ave que reside aquí todo el año, pero cuyas poblaciones aumentan con la llegada de las poblaciones de Estados Unidos que pasan el invierno acá. En algunas partes, como en Saltillo, se les conoce como avioncitos. Aunque suelen anidar en cuevas, compartiendo el lugar con los murciélagos, también anidan en los puentes e incluso en las casas. Hay poblaciones que viven en los cenotes en la península de Yucatán y su rango se ha expandido notablemente en Texas y Florida en fechas recientes. Esta expansión en ambos estados usamericanos se ha visto favorecida por la construcción de puentes y otras estructuras. Suelen construir sus nidos con lodo o, en ocasiones, con guano de murciélagos. A últimas fechas, sus poblaciones se han visto afectadas por el uso indiscriminado de plaguicidas por la agricultura industrial en los Estados Unidos y en México. En las ciudades de la laguna suelen anidar dentro de las casas, como lo hace la golondrina tijereta. Con datos del Grupo de Naturalistas y Observadores de Aves y el Laboratorio de Ornitología de Cornell. Audios de Andrew Spencer en Texas, tomados de cenocanto.org.